Detrás de cada objeto, sumergido en el olvido por siglos o atrapado en estructuras inexplicables, se esconde una historia que desafía todo lo que creíamos saber. Fragmentos de civilizaciones que parecían perdidas, artefactos imposibles que contradicen las líneas del tiempo y ciudades ocultas que alguna vez vibraron con vida. Estos hallazgos no solo revelan la destreza y las creencias de nuestros antepasados, sino que también cuestionan el conocimiento que tenemos sobre nuestro propio pasado. ¿Estamos realmente tan cerca de entender lo que hubo antes, o son estos vestigios solo un destello de algo mucho más grande? Hoy desentrañamos los secretos de estos misterios, cada uno un rompecabezas que transforma nuestra perspectiva sobre la historia y nos empuja a mirar más allá de lo evidente. Número 1. El mecanismo de Antiquitera. Conocido como el primer ordenador analógico de la historia, el mecanismo de Antiquitera ha intrigado a científicos e historiadores desde su hallazgo en 1901 cerca de la isla griega de Antiquitera. Este dispositivo de bronce, aparentemente corrompido por los años en el mar, posee una serie de engranajes y diales complejos que inicialmente se confundieron con simples restos de naufragio. Sin embargo, cuando los arqueólogos lo examinaron más de cerca, descubrieron que este artefacto no era ordinario. Se trataba de un mecanismo diseñado con precisión para predecir posiciones astronómicas, eclipses y otros eventos celestes, lo cual requería un nivel de conocimiento avanzado en astronomía y matemáticas. El artefacto, de tamaño aproximado al de un libro grande, estaba construido de tal forma que parecía estar adelantado a su época por más de 1000 años, desafiando la noción de que la tecnología basada en engranajes complejos solo se desarrolló en la Europa medieval. Para añadir más mística a este descubrimiento, se ha sugerido que el mecanismo también podría haber sido utilizado para sincronizar el ciclo de 4 años de los Juegos Olímpicos antiguos. No obstante, su función exacta aún permanece en el misterio, ya que los intentos de reconstruir completamente su propósito original han resultado incompletos. La relevancia de este dispositivo recae en la habilidad de los antiguos griegos para construir una máquina tan avanzada. Antes del descubrimiento del mecanismo de Antiquitera, la comunidad científica creía que semejante nivel de conocimiento técnico y astronómico no había existido en épocas tan tempranas. Este hallazgo sugiere que los científicos y astrónomos de la Grecia antigua poseían una capacidad técnica sorprendente, capaz de medir eventos celestes con una precisión que se compararía solo con los relojes del siglo XVIII. Número 2. El martillo de Londres. Descubierto en Texas en 1936, el martillo de Londres ha sido un enigma para científicos y curiosos desde que Max Hahn y su compañero lo encontraron incrustado en una formación rocosa. A simple vista, parece una herramienta común, una pieza de hierro con un mango de madera, con unos 15 centímetros de largo. Pero lo que realmente lo convierte en un misterio es su antigüedad aparente y el hecho de que, a diferencia de la mayoría de los objetos de hierro antiguos, este martillo ha resistido el paso del tiempo sin oxidarse de manera significativa. El martillo no sería nada fuera de lo común si no fuera por la roca en la que fue hallado. Según algunos análisis, esta formación rocosa tiene millones de años, lo cual ha despertado las teorías más sorprendentes, desde la posibilidad de que sea una prueba de conocimientos tecnológicos avanzados en una civilización perdida, hasta que representa evidencia de viajeros en el tiempo que dejaron su herramienta olvidada en una era que aún no comprendemos. Carl Vogt, un coleccionista, adquirió el martillo en los años 80 y promovió la idea de que podría ser evidencia de un artefacto de la época anterior al diluvio bíblico, una teoría que sigue siendo ampliamente discutida. A pesar del misterio, algunos expertos sugieren que el martillo de Londres no es tan extraordinario como parece. Se plantea que pudo haber quedado atrapado en una concreción de piedra caliza, un proceso geológico natural que habría hecho que pareciera incrustado en roca antigua. Sin embargo, esta explicación no ha sido suficiente para frenar las teorías más especulativas. Los entusiastas de lo inexplicable aún sostienen que el martillo podría ser una pieza de una tecnología olvidada, mientras que los escépticos insisten en que es solo una curiosidad geológica. Número 3. El artefacto Coso.
En 1961, 3 amigos en busca de geodas en California hicieron un descubrimiento peculiar cerca de la ciudad de Olancha. Al romper lo que pensaban que era una geoda, encontraron en su interior una especie de bujía, un objeto que claramente no debería estar allí. Conocido como el artefacto Coso, esta pieza metálica ha desconcertado a investigadores y entusiastas de los misterios desde entonces, pues parece estar rodeada de una formación rocosa que podría tener hasta 500.000 años de antigüedad. La primera reacción de los descubridores fue asombro. ¿Cómo era posible encontrar algo tan moderno dentro de una roca tan antigua? Esta extraña circunstancia inspiró teorías que plantean que el artefacto Coso podría ser evidencia de una civilización tecnológica perdida, una prueba de viajes en el tiempo o incluso un artefacto de origen extraterrestre. No obstante, el enigma del artefacto Coso también ha recibido críticas. Algunos escépticos señalan que el objeto podría no ser más que una bujía industrial que quedó atrapada en un proceso de concreción natural, lo que explicaría cómo llegó a estar encerrado en roca. La controversia en torno al artefacto Coso sigue viva. Los defensores de lo inexplicable insisten en que su estado de conservación y el contexto de su hallazgo son indicativos de algo fuera de lo común, mientras que los científicos más conservadores lo ven como un caso de interpretación exagerada. La historia del artefacto Coso sigue siendo fascinante y refleja cómo el contexto puede transformar un objeto cotidiano en una pieza de gran intriga. Número 4. El mapa de Piri Reis. Es una de las piezas cartográficas más intrigantes de la historia. Descubierto en 1929 en el Palacio de Topkapi, en Estambul, fue creado en 1513 por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis. Este mapa ha captado la atención de historiadores y expertos debido a que muestra con precisión inusual partes del mundo, incluyendo áreas de las Américas y posibles fragmentos de la Antártida, lo cual desconcierta si se considera el conocimiento geográfico de la época. Para entender el impacto del mapa de Piri Reis, hay que considerar el contexto de 1513. Apenas habían pasado 2 décadas desde que Colón llegara al Caribe, por lo que la idea de que un cartógrafo otomano tuviera acceso a detalles geográficos tan exactos resulta difícil de explicar. Aún más sorprendente es la supuesta representación de la costa de la Antártida sin hielo, un continente que no fue oficialmente descubierto hasta el siglo XIX. Las teorías sobre cómo Piri Reis pudo crear un mapa tan detallado varían. Algunos investigadores sugieren que utilizó mapas antiguos y fuentes de conocimiento ahora perdidas. Tal vez documentos cartográficos de exploradores antiguos que podrían haber captado la geografía de la época con sorprendente precisión. Otros creen que la precisión es resultado de simples coincidencias y errores de interpretación en el análisis del mapa. Sin embargo, el mapa de Piri Reis sigue siendo objeto de debate y asombro. Es una representación cartográfica que nos recuerda cuán limitado es nuestro conocimiento de los recursos y la información que existían en épocas antiguas. Si bien el misterio sigue sin resolverse, el mapa de Piri Reis continúa inspirando teorías y captando la imaginación de quienes lo observan con ojos llenos de curiosidad. Número 5. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son una serie de enormes geoglifos situados en el desierto de Nazca, en el sur de Perú. Estas enigmáticas figuras se extienden a lo largo de kilómetros y representan una variedad de formas geométricas, animales y criaturas imaginarias. Creaciones del antiguo pueblo, Nazca entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo, estas líneas han desconcertado a arqueólogos e investigadores desde que fueron descubiertas. A pesar de su antigüedad, las líneas de Nazca no fueron identificadas como un conjunto coherente hasta el siglo XX, cuando los pilotos que volaban sobre el área notaron la extensión y las formas de los geoglifos. Fue Paul Kosok, un historiador estadounidense, quien en los años 40 comenzó a estudiarlas en profundidad, determinando que solo se podían apreciar en su totalidad desde el aire. Esto planteó preguntas sobre cómo y por qué el pueblo Nazca creó estas figuras tan grandes en un tiempo sin acceso a vistas aéreas. Las teorías sobre su propósito varían ampliamente. Algunos sugieren que podrían haber sido marcadores astronómicos, otros las consideran símbolos religiosos
o elementos de rituales para atraer lluvias en el árido desierto peruano. Hay quienes incluso creen que pudieron haber servido como puntos de referencia para ceremonias o como mensajes destinados a seres superiores o deidades, marcando una conexión entre el cielo y la tierra. Las líneas de Nazca han sido preservadas gracias a las condiciones del desierto, lo que ha permitido que permanezcan casi intactas durante milenios. Hoy en día, representan uno de los sitios arqueológicos más visitados del mundo y continúan siendo objeto de admiración y estudio. Aunque los motivos detrás de su creación no han sido completamente descifrados, las líneas de Nazca nos conectan con las antiguas creencias y prácticas de un pueblo cuya relación con la Tierra y el cosmos sigue siendo un misterio cautivador. Número 6. La Piedra de Rosetta. Descubierta en 1799 por soldados franceses durante la campaña de Napoleón en Egipto, la Piedra de Rosetta es un fragmento de roca que contiene un decreto antiguo escrito en 3 lenguas distintas: jeroglíficos egipcios, escritura demótica y griego antiguo. Esta pieza fue esencial para descifrar los jeroglíficos, un sistema de escritura que se había perdido por siglos, y abrió una ventana al pasado egipcio de forma sorprendente. La importancia de la Piedra de Rosetta radica en su papel como un diccionario de jeroglíficos egipcios. Durante siglos, nadie había sido capaz de entender estas enigmáticas inscripciones debido a la pérdida del conocimiento de la lengua. Sin embargo, la inscripción en griego, una lengua muy conocida, permitió a los eruditos usarla como referencia para descifrar las demás escrituras. Fue el investigador francés Jean-François Champollion quien, en 1822, finalmente logró entender la estructura de los jeroglíficos, un avance que revolucionó la arqueología y la historia. Gracias a la Piedra de Rosetta, los arqueólogos han podido conocer más acerca de la cultura, las costumbres y las creencias de la civilización egipcia antigua. Los detalles descubiertos a partir de este desciframiento proporcionaron una gran cantidad de información sobre templos, rituales, costumbres funerarias y el estilo de vida de los egipcios. Número 7. La ciudad de Petra. La famosa ciudad de piedra de Jordania es un majestuoso asentamiento excavado en las rocas rosadas del desierto. Aunque hoy es uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos del mundo, fue redescubierta en 1812 por el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt, quien escuchó rumores sobre una ciudad perdida en el desierto. Petra fue la capital del reino nabateo, y su historia se remonta al siglo IV a.C. El atractivo de Petra no solo radica en su belleza, sino también en su complejidad. La ciudad está compuesta por numerosos templos, tumbas, teatros y estructuras esculpidas en las laderas de los acantilados. El tesoro, una de sus construcciones más reconocidas, es una fachada tallada con intrincados detalles que dan testimonio de la habilidad artística de los nabateos. Además, Petra poseía un sistema de conducción de agua avanzado, que permitía abastecer a la población en medio de la árida región. Petra fue un importante centro comercial que conectaba rutas de intercambio entre Asia, África y Europa, y los artefactos hallados allí sugieren una sociedad rica y diversa. A medida que los intereses de comercio cambiaron, la ciudad fue perdiendo importancia hasta quedar prácticamente deshabitada y olvidada, excepto por las tribus beduinas de la zona que mantenían su conocimiento. Hoy en día, Petra es considerada una de las nuevas 7 maravillas del mundo y es un sitio patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Su impresionante arquitectura y su historia la han convertido en un destino icónico que recuerda al mundo la grandeza de las civilizaciones antiguas y el paso del tiempo sobre las ciudades que un día fueron gloriosas. Número 8. El vacío en la Gran Pirámide. En el año 2016, un equipo de investigadores reveló la existencia de un espacio vacío en el corazón de la Gran Pirámide de Giza mediante el uso de una tecnología conocida como radiografía de muones, una técnica que permite observar el interior de estructuras sin necesidad de abrirlas. Este hallazgo ha generado gran interés, ya que representa uno de los descubrimientos recientes más intrigantes sobre esta enigmática maravilla de la antigüedad. El vacío tiene una forma y longitud similares a la Gran Galería, el pasaje que conduce a la Cámara del Rey, y mide aproximadamente 30 metros de largo. Sin embargo,
Hasta el momento no se ha determinado cuál es su propósito, ni por qué los constructores de la pirámide decidieron dejar este espacio en su interior. Algunos especulan que podría tratarse de una medida estructural para reducir el peso de las piedras de la pirámide, mientras que otros creen que podría tener un significado simbólico o ritual que aún no comprendemos. La pirámide de Giza ha sido objeto de investigaciones durante siglos, pero sigue revelando secretos de sus estructuras internas. El vacío descubierto ha desatado una serie de teorías, desde posibles cámaras ocultas hasta túneles construidos con propósitos místicos. Para muchos, la Gran Pirámide es más que una tumba. Representa un legado de conocimientos arquitectónicos, astronómicos y matemáticos. Número 9. La tumba de Tutankamón. En 1922, el arqueólogo británico Howard Carter realizó uno de los descubrimientos más extraordinarios de la historia: la tumba intacta del faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes, en Egipto. Este hallazgo fue especial no solo porque se trataba de la tumba de un faraón, sino porque estaba completamente intacta, llena de tesoros y artefactos que no habían sido saqueados ni alterados desde la época del antiguo Egipto. La tumba de Tutankamón contenía más de 5.000 objetos, incluyendo joyas, armas, muebles, estatuas y, por supuesto, la famosa máscara funeraria de oro, que se ha convertido en un símbolo de la egiptología. Cada pieza dentro de la tumba fue meticulosamente diseñada para acompañar al joven faraón en su viaje al más allá, lo cual ofrece una visión fascinante de las creencias y prácticas religiosas de los egipcios. La tumba también contenía pinturas que representaban escenas de la vida del faraón y los rituales que se realizaban para asegurar su protección en la otra vida. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón provocó una fiebre de egiptomanía en todo el mundo y marcó el inicio de una era de exploración y estudio del antiguo Egipto. Durante la excavación, surgieron rumores de una supuesta maldición para quienes violaran el descanso del faraón, lo cual añadió un aura mística y aterradora a la excavación. A pesar de que la maldición nunca fue confirmada, la leyenda aumentó el interés popular por el hallazgo. Hoy en día, los tesoros de Tutankamón siguen siendo una de las atracciones arqueológicas más famosas y apreciadas. La riqueza cultural, artística y espiritual de la tumba nos recuerda la profundidad de las creencias de una civilización que dedicaba tanto esfuerzo a preparar a sus gobernantes para la eternidad. Número 10. Newgrange. Es un impresionante monumento neolítico situado en el condado de Meath, en Irlanda, y es uno de los ejemplos más antiguos de arquitectura monumental en el mundo. Construido alrededor del año 3200 a.C., Newgrange es una tumba de corredor circular con una cúpula interior que muestra un profundo conocimiento de astronomía. Lo que más llama la atención es su alineación con el solsticio de invierno, cuando la luz solar entra en la tumba y llena de brillo su cámara interior, iluminándola de forma espectacular. Newgrange se construyó utilizando alrededor de 200.000 toneladas de materiales, y su diseño demuestra un avanzado conocimiento de ingeniería y construcción para su época. El interior de la tumba cuenta con piedras ornamentadas con grabados de espirales, rombos y otros patrones geométricos, los cuales aún hoy se estudian para comprender su posible significado simbólico. Estos detalles han permitido a los expertos vislumbrar las creencias y habilidades de quienes construyeron el monumento. La función exacta de Newgrange sigue siendo un misterio. Algunos investigadores creen que fue un templo, otros sostienen que fue un lugar de reunión para rituales astronómicos y otros lo ven como un sitio de entierro sagrado. La alineación con el solsticio de invierno ha generado teorías de que Newgrange era un punto de conexión entre la Tierra y el cosmos, un lugar donde los antiguos irlandeses honraban a sus muertos y se preparaban para el ciclo del renacimiento. Hoy, Newgrange es un lugar patrimonio de la humanidad de la UNESCO y recibe a miles de visitantes cada año. Este monumento, que ha perdurado por más de 5.000 años, sigue deslumbrando y maravillando a todos los que lo visitan, recordándonos la profundidad de las creencias espirituales de nuestros antepasados. Número 11. La ciudad subterránea de Derinkuyu, ubicada en la región de Capadocia en Turquía, es uno de los hallazgos arqueológicos más impresionantes y misteriosos.
Fue descubierta accidentalmente en 1963, cuando un residente local, al renovar su hogar, encontró una habitación oculta tras una pared. Lo que comenzó como una pequeña habitación resultó ser la entrada a una vasta red de túneles y cámaras subterráneas que se extienden a múltiples niveles, capaz de albergar hasta 20.000 personas, junto con ganado y provisiones. Derinkuyu cuenta con una estructura avanzada que incluye viviendas, establos, iglesias, bodegas, pozos de ventilación y grandes puertas de piedra que podían cerrarse desde dentro para proteger a los habitantes. Se cree que la ciudad data de al menos los siglos 8 o 7 a.C. y fue utilizada como refugio por los primeros cristianos para escapar de la persecución durante el período bizantino. Las puertas de piedra eran tan pesadas que solo se podían mover desde el interior, lo cual aseguraba a los habitantes un nivel de seguridad frente a posibles invasores. Aparte de su función defensiva, la ciudad subterránea de Derinkuyu también muestra un sistema de ventilación extremadamente sofisticado, que mantenía el aire fresco a varios metros bajo tierra. Además, las pruebas arqueológicas sugieren que esta ciudad no fue utilizada únicamente como refugio temporal, sino que sirvió como un asentamiento autosuficiente durante largos periodos, algo que demuestra el ingenio y las habilidades organizativas de quienes la construyeron. Número 12. Los guerreros de terracota. Descubierto en 1974 por un grupo de agricultores que cavaban un pozo en la provincia de Shaanxi, en China, el ejército de terracota es una de las maravillas más impresionantes de la arqueología. Este vasto ejército subterráneo fue creado para proteger el mausoleo de Qin Shi Huang, el primer emperador de China, en su viaje al más allá. El ejército consta de más de 8.000 soldados, junto con caballos y carros de guerra, cada uno de ellos tallado con un detalle único y realista que refleja la habilidad y dedicación de los antiguos artesanos chinos. Cada figura del ejército de terracota es única, con rasgos faciales y expresiones distintas, lo cual sugiere que fueron modeladas con extremo cuidado y respeto por las características individuales. Esta atención al detalle ha permitido a los historiadores aprender sobre la vestimenta, el armamento y las técnicas militares de la antigua China. Las figuras también están dispuestas en formaciones estratégicas, lo que sugiere una organización similar a la de un ejército real. El sitio también ha revelado información sobre las técnicas de pintura y escultura utilizadas en la época. Aunque hoy en día la mayoría de las figuras están sin color debido a la exposición al aire, originalmente estaban pintadas de manera vibrante, lo que las hacía aún más imponentes. Este detalle, junto con el tamaño y la escala de las figuras, refuerza la idea de que Qin Shi Huang deseaba ser acompañado por un ejército completo en su paso al otro mundo. Número 13. Otzi. Conocido como el hombre de hielo, fue descubierto en 1991 en los Alpes, en la frontera entre Austria e Italia. Esta momia natural, que data de hace aproximadamente 5.300 años, es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la Edad de Cobre. Su estado de conservación es excepcional, ya que su cuerpo y sus pertenencias quedaron atrapados en hielo, lo cual permitió que llegaran casi intactos hasta nuestros días. Otzi llevaba ropa de piel, un hacha de cobre y una variedad de herramientas de piedra, lo que indica que era un hombre preparado para la vida en un entorno hostil. El análisis de su cuerpo reveló que tenía alrededor de 45 años al momento de su muerte, una edad avanzada para la época. Además, tenía tatuajes que algunos expertos creen que pudieron haber sido usados como un tipo de acupuntura para aliviar el dolor de dolencias como la artritis. Lo más intrigante del hombre de hielo es la causa de su muerte. Originalmente, se pensó que había muerto debido a la exposición al frío, pero estudios posteriores descubrieron que tenía una punta de flecha incrustada en el hombro, lo cual sugiere que fue asesinado. Esta revelación ha dado lugar a numerosas teorías sobre su vida y las circunstancias de su muerte, desde un conflicto personal hasta un ataque sorpresa mientras viajaba por la montaña. Otzi ofrece una visión sin precedentes de la vida en la Edad de Cobre y ha proporcionado valiosa información sobre las costumbres, la dieta y las tecnologías de las primeras comunidades humanas. Su descubrimiento sigue inspirando estudios y nos recuerda cuánto podemos aprender del pasado gracias a hallazgos excepcionales como este. Número 14.
El tesoro de Staffordshire. En el año 2009, Terry Herbert, un aficionado al detector de metales, hizo un descubrimiento extraordinario en un campo en Staffordshire, Inglaterra. Lo que comenzó como una exploración casual resultó ser el mayor tesoro anglosajón jamás encontrado, compuesto por más de 3.500 objetos, incluyendo piezas de oro y plata que datan del siglo VII. Este hallazgo ha revolucionado nuestra comprensión de la era anglosajona y ha revelado aspectos fascinantes de la cultura y el arte de esta época. El tesoro de Staffordshire incluye empuñaduras de espadas, partes de cascos y una gran cantidad de artefactos religiosos y decorativos. La habilidad con la que fueron fabricadas estas piezas muestra la sofisticación de los artesanos anglosajones, quienes trabajaban el oro y la plata con un nivel de detalle asombroso. Estas piezas sugieren que los anglosajones no solo eran guerreros, sino que también tenían una rica cultura material y un profundo respeto por el arte y la belleza. El descubrimiento de este tesoro plantea preguntas sobre su propósito. Algunos investigadores creen que podría haber sido parte de un botín de guerra oculto por razones desconocidas, mientras que otros sugieren que fue enterrado como ofrenda ritual. De cualquier manera, el tesoro de Staffordshire proporciona una visión inigualable de la riqueza y las conexiones culturales de los anglosajones con otras civilizaciones de su tiempo. Hoy en día, este hallazgo es una de las mayores atracciones arqueológicas en Inglaterra y continúa siendo estudiado por expertos que buscan desentrañar todos sus secretos. Para los historiadores, el tesoro de Staffordshire es un recordatorio de cuántas maravillas de la antigüedad aún esperan ser descubiertas, arrojando luz sobre la vida y las costumbres de aquellos que vivieron hace más de 1000 años. Número 15. La tumba de los cráneos hundidos. En el año 2009, un grupo de arqueólogos que exploraba el fondo de un pequeño lago en Suecia hizo un descubrimiento tan inusual como inquietante: una estructura submarina que contenía cráneos humanos, algunos de ellos montados sobre estacas. Este hallazgo, que data de hace unos 8000 años, es uno de los descubrimientos más macabros de la Edad de Piedra y ha generado numerosas preguntas sobre los rituales y creencias de las sociedades antiguas. La tumba contenía un total de 11 cráneos, 2 de los cuales estaban colocados sobre estacas de madera. Este tipo de disposición es extremadamente rara y sugiere algún tipo de ritual de exhibición. Además, los cráneos muestran signos de traumatismo, lo cual podría indicar que estas personas murieron de forma violenta o que sus restos fueron manipulados después de la muerte como parte de un ritual. A diferencia de otros sitios de enterramiento de la Edad de Piedra, la tumba de los cráneos hundidos no sigue los patrones convencionales de entierro, lo cual ha planteado hipótesis sobre las creencias espirituales de estas comunidades. Algunos estudiosos creen que estos cráneos podrían haber sido exhibidos como una advertencia a otros grupos, mientras que otros piensan que formaban parte de ceremonias de culto a los ancestros o de reverencia hacia los fallecidos. El hallazgo de la tumba de los cráneos hundidos sigue siendo un misterio sin resolver y ha añadido una nueva dimensión a nuestro entendimiento de las prácticas funerarias de la Edad de Piedra. A través de esta tumba, podemos vislumbrar un mundo donde las ideas sobre la muerte, la violencia y el ritual eran radicalmente distintas a las actuales, y donde los cráneos de los muertos podían servir como un puente entre los vivos y el más allá.